Capítulo 56. El galeón de Rubén cruzó el Atlántico durante unos 2 meses usando los vientos alisios del noreste como combustible. Pero como el peso del galeón era muy pesado, aún no había llegado a la isla La Española. Aún así, Rubén no sintió ni preocupación ni aburrimiento. En el almacén del galeón aún quedaba abundante harina y carne en conservas, y rebosaba de artesanos que eran científicos de esta época para discutir con él. Hoy, la 8ª semana desde que salieron de las Islas Canarias, Rubén continuó la discusión con los relojeros. Rubén realizó experimentos con la rueda de balance que había hecho investigando juntos. Oh. Realmente casi no hay diferencia. ¿Cómo puede ser? ¿Es posible hacer realmente relojes precisos? Estaban realizando experimentos con un reloj al que se le aplicó una rueda de balance hecha usando metal dual que combinaba hierro y latón. Uno a temperatura ambiente y el otro en una caja calentada a baja temperatura, y después de un día cuando lo verificaron casi no había error. Rubén calmó a los artesanos que se sorprendían y dijo: Ya, esto es solo uno de los materiales para hacer relojes precisos que pueden medir longitud. Aún así, ¿ya entienden el principio del metal dual? Quedaba mucho por hacer, como hacer que el resorte se liberara constantemente e instalarlo para que no recibiera impactos incluso en un barco que se balancea. Entiendo el principio, pero ¿hasta cuántos grados se mantiene el rendimiento de esta rueda de balance hecha de metal dual de hierro y latón? Excelente pregunta. Esta era la razón por la que Rubén disfrutaba investigar y experimentar con ellos. Aunque no habían recibido educación científica moderna, preguntaban sobre el contenido esencial. Esta rueda de balance que hicimos con hierro y latón teóricamente suprimirá los cambios dimensionales debido a cambios de temperatura desde clima donde se congela hielo delgado hasta el clima de pleno verano en Nápoles. Teóricamente funcionaba normalmente de -20 a 50 grados, pero como aún no existía el concepto de Celsius, explicó de manera que pudieran entender. No habría problema alguno durante actividades de navegación reales. ¿Cómo diablos descubrió algo así? Descubrir el coeficiente de expansión térmica de metales era del área de física e ingeniería de materiales, pero como químico era natural conocer los coeficientes de expansión térmica que ellos habían descubierto. Por supuesto, no podía decir la verdad. Bueno, es el resultado de no rendirse y experimentar. Rubén, que aún no tenía ni 20 años, por mucho que hubiera experimentado arduamente, no habría sido tanto como ellos. Parecía que habría algún método especial, pero no era cortés preguntar a menos que Rubén hablara primero. Realmente admirable. Entonces, ¿qué funciones más hay que agregar? Primero, las dos importantes son hacer un fusee que haga que el resorte se libere constantemente de manera uniforme y un gimbal que ayude a que el reloj mantenga el nivel horizontal incluso cuando el barco se balancee o se incline. El gimbal tenía el mismo principio básico que el usado en dispositivos de estabilización de cámaras modernas. Por supuesto, si se miniaturizaba el cronómetro no sería necesario, pero esto aún tenía un largo camino por recorrer. Mientras Rubén continuaba la explicación. Churreón. De repente el barco se elevó hacia el cielo. Uaa. Kurangtan. Los artesanos, sillas y mesas flotaron en el aire y luego cayeron rodando por el suelo. Al menos Rubén pudo mantener la estabilidad agarrando el poste del barco en el momento que flotó en el aire. Pero eso no fue el final. El barco se elevó de nuevo antes de poder recuperar la estabilidad. Rubén, que captó la situación, gritó: Todos bajen a la cubierta inferior. Dejen los instrumentos de experimento y rápido. Después de ordenar a los artesanos y salir a buscar a Everts, vino un marinero. Rubén Nim. Se acerca una tormenta tremenda por detrás. Al escuchar sus palabras, Rubén volteó la cabeza. Un huracán del tamaño de una casa se acercaba. El clima del mar es caprichoso. Aunque había comenzado la navegación en septiembre cuando los huracanes comenzaban a calmarse a propósito. Aunque hasta el día anterior no había podido encontrar señales de tal mal tiempo. Maldita sea. Rubén, parado en cubierta, tuvo que enfrentar un huracán que parecía devorar completamente cielo y tierra. Shuaaya. La maravilla de la naturaleza que hace que los humanos se sientan infinitamente pequeños. En el muy corto tiempo después de salir a cubierta, la cabeza y ropa de Rubén se empaparon completamente con la lluvia. La cubierta se volvió un caos por la anormalidad climática que llegó de repente.
Suban la vela cuadrada. Rápido. La vela triangular a estribor. Oye bastardo, no hacia allá, gírala más para que el viento venga por popa. En tormentas feroces, había que mantener la fuerza de avanzar en línea recta recibiendo viento por popa para que el barco no se volcara. Everts también era un veterano con décadas de experiencia, así que estaba tomando medidas antes de que Rubén se lo dijera. Cálmate, cálmate. En momentos como este hay que estar más calmado. Rubén se tranquilizó, identificó la dirección del viento y observó las olas con el telescopio. Por favor, déjame ver. En el hemisferio norte, los huracanes rotan en sentido antihorario por el efecto Coriolis causado por la rotación de la Tierra. Por eso, el lado derecho del huracán combina la velocidad de movimiento del huracán con la fuerza del viento creando una tormenta tremenda. Al punto de destrozarse completamente más allá de volcarse. Por el contrario, en el lado izquierdo, como el viento va en dirección opuesta a la dirección de movimiento del huracán, el viento y las olas eran comparativamente más débiles. Es decir, había que girar el barco hacia el lado izquierdo del huracán. Tengo que encontrar olas contrarias a la dirección del viento. Según la dirección de rotación del huracán y el efecto Coriolis, en el lado izquierdo la dirección del viento y la dirección de las olas eran diferentes, así que tenía que encontrar esa parte. Pero no era fácil ver el telescopio por la lluvia y viento y las olas que golpeaban el barco. Rubén Nim. Refúgiese adentro. Entonces se escuchó el grito de Evers. Aunque el sonido de la tormenta era fuerte, como la distancia no era lejana, se podía comunicar. Evers. Primero tire una cuerda. Cuerda. Ante el grito de Rubén, Evers tiró una cuerda de emergencia. Rubén fijó la cuerda a su cuerpo y al mástil, poste donde se cuelgan las velas, respectivamente con el método de nudo doble bouline. En el ejército me quejé tanto diciendo que enseñaban cosas completamente inútiles, pero ¿quién iba a saber que lo usaría así? El método de nudo doble bouline que aprendió en el ejército en su vida anterior era más estable que el método de nudo bouline que usaban los marineros de esta época. La desventaja del método de nudo doble bouline era que era más complejo que el método de nudo bouline existente, pero como el cuerpo lo recordaba no había problema. Rubén, que aseguró la seguridad, observó las olas alrededor con el telescopio. Lo encontré. Aunque sufrió por el huracán, irónicamente, porque el barco subió muy por encima del nivel del mar por las olas gigantescas creadas por el huracán, pudo encontrar las olas que quería. Evers. Gire el rumbo hacia el suroeste. No hay tiempo para explicar, así que ahora mismo. Ordenó de manera autoritaria porque no podía demorar el tiempo. Everts dudó por un momento, pero él también estaba en un estado donde no podía decidir hacia dónde dirigir la dirección, así que decidió confiar en Rubén. Los 2 meses que habían pasado juntos después de salir del puerto, lo que Rubén había mostrado hasta ahora era suficiente para construir confianza en sus órdenes. Giren la vela hacia el suroeste. Rubén escuchó el grito de Everts y le dijo a Sepu. Sepu. Dile al padre Giordano que lleve a los niños y que absolutamente no salgan del camarote. Como habían realizado entrenamientos asumiendo situaciones de emergencia y había hecho que Giordano dominara completamente los métodos de respuesta en emergencias, no quedaba más que confiar en él. Sí. Entendido. Y lleva a los esclavos y mete todo el equipaje que está en la cubierta inferior hasta el nivel más bajo. Aunque se dañen las cosas, lo más rápido posible. Había muchas cosas costosas, pero si el barco se volcaba antes de llegar al lado izquierdo del huracán sería el final. Dinero y todo, de alguna manera tenía que mantener el centro de gravedad hacia abajo y resistir. Después de enviar a Sepu, Rubén le gritó a Demba. Demba. Cuando pase una ola, trae 3 niños de abajo y ven a mí. Después de que el barco se balanceara mucho siguiendo las olas, Demba corrió hacia Rubén con 3 esclavos. Rubén conectó uno por uno al mástil con cuerda comenzando por Demba. Demba. Toma esa cuerda y ata también los cuerpos de los marineros que se agarran de la barandilla. Si se demoran se caerán y morirán. Los huracanes son desastres naturales que no se pueden predecir perfectamente ni siquiera con equipos de observación modernos. Por muy telescopio que tuviera, era imposible prepararse. Hasta principios del siglo XX, antes de que se introdujeran el radar y la observación aérea, era común entrar inesperadamente en la zona de influencia de huracanes durante la navegación.
Es decir, muchos marineros fueron arrastrados por el desastre mientras realizaban tareas rutinarias, así que aún estaban en cubierta. Primero tenía que asegurar la seguridad de aquellos que se aferraban apenas a la barandilla. Entendido. Tuve a traer más cuerdas, y el resto bajen de nuevo y traigan también a otros esclavos. Conectó a los esclavos uno por uno al mástil y los envió a los marineros que colgaban precariamente de la barandilla. Mientras los esclavos movían según las órdenes de Rubén, llegó una ola gigantesca. Estamos jodidos. A Rubén se le escapó una grosería sin darse cuenta. Dejen de hacer nudos y abrácense entre ustedes por ahora. Nunca se suelten. Ustedes también corran rápido. ¡Shuaaaa! Una ola gigantesca se tragó completamente la cubierta. Glub glub, pujap. Sin tiempo para sentir el sabor salado del agua de mar que entró por la boca cerrada, verificó la seguridad de los marineros. Afortunadamente, los esclavos corrieron y salvaron con todo su cuerpo a los marineros que estaban en la zona peligrosa. Empiecen a trabajar rápido antes de que otra ola nos cubra. Rubén daba órdenes gritando hasta desgarrarse la garganta mientras conectaba al mástil a los esclavos que rescatarían a los marineros. Así, todo el trabajo se completó. Ahora solo quedaba resistir las olas que llegaban y aguantar hasta que el barco saliera de la zona de influencia del huracán. Después de una lucha de más de 5 horas. El barco de Rubén atravesó el huracán y llegó a una zona segura. Demba, será difícil, pero verifica el número de esclavos. La garganta de Rubén estaba completamente ronca por haber gritado sin descanso para dar órdenes atravesando la tormenta. Pero aún quedaba trabajo por hacer. Everts, por favor verifique a los marineros. Rubén, que también dio órdenes a Everts, tenía ganas de acostarse en el suelo inmediatamente. Pero primero era la verificación de personal. Entonces entró en la vista de Rubén una cara bienvenida. Padre. ¿Cómo está el personal que se refugió en la cubierta inferior? Excepto por 3 niños que sufrieron contusiones leves, todos están bien, Urp. Giordano no pudo terminar el reporte y corrió hacia la barandilla y comenzó a vomitar. Viendo que no salía mucho, ya debía haber vomitado todo adentro. Rubén, que imaginó brevemente cuán terrible estaría el estado del camarote, no quiso pensar más y sacudió la cabeza, luego palmeó la espalda de Giordano y continuó hablando. Primero recupérese por dentro. De cualquier forma es un alivio. Será difícil, pero por favor haga que los esclavos que estaban en la cubierta inferior preparen algo de comida y agua. Entendido. Urk, ¿usted está bien, Rubén Nim? Me duele todo el cuerpo pero no hay heridas graves. Había sido una experiencia más espectacular que cualquier juego mecánico que hubiera montado en su vida anterior. Aunque la cuerda evitó que fuera arrastrado al mar, no pudo evitar el balanceo hacia arriba y abajo, así que le dolía todo el cuerpo. ¡Qué alivio! Primero bajaré a dar órdenes a los esclavos y transmitir la situación, luego regresaré. Rubén respondió asintiendo con la cabeza porque le dolía demasiado la garganta. Realmente pensé que iba a morir. Así, mientras miraba el cielo que se había despejado un momento, se escuchó la voz de Demba. Todos los esclavos que estaban en cubierta están seguros. Verifica si hay heridos y si hay algún niño muy herido tráelo, si no, descansen por ahora. Sí. Después de enviar a Demba y mirar el cielo atontado de nuevo, vino Evers. Todos los marineros están seguros. Al escuchar el reporte de Evers, Rubén se relajó y se sentó en el suelo. ¡Qué alivio! Trabajó duro. Quien trabajó duro fue Rubén Nim. Honestamente pensé que todos íbamos a morir así, pero como supo que sería seguro ir hacia el suroeste. Eso se lo explicaré gradualmente más tarde, así que ahora solo, descansemos. Everts también tenía curiosidad sobre el método de nudos de Rubén. El método de nudos que usaban los marineros de esta época no era el método de nudo doble bouline de Rubén, sino solo el método de nudo bouline. Quería conocer el método de Rubén que parecía más estable. Pero como no parecía el momento ahora, decidió preguntar después y se fue a examinar a los marineros. Rubén, que también despidió a Everts, se acostó completamente en cubierta. Entonces se escucharon las voces emocionadas de los marineros. Hermano de piel negra. Realmente si no hubieran sido ustedes habríamos muerto todos. ¿Se llamaba Demba? De ahora en adelante tu amigo es mi amigo.
Rubén había ordenado a los marineros que trataran a los esclavos negros igual que a los marineros comunes. Naturalmente, no se estaba cumpliendo correctamente. Como era la orden de Rubén, que era comandante de exploración, propietario del barco y capitán, lo seguían en la superficie, pero había discriminación sutil. Pero después de tener la experiencia de ser responsables de las vidas de cada uno enfrentando la naturaleza, diferencias como estatus y color de piel se volvieron insignificantes para ellos. La flota de Rubén finalmente se volvió una sola después de superar la adversidad. Aún así, no fue que no gané nada después de todo este sufrimiento. Como iban a explorar juntos por al menos 5 años, había tratado de eliminar el ambiente incómodo, pero se resolvió inesperadamente. Al escuchar a otros marineros también expresando gratitud a los esclavos negros, comenzó a sentir la realidad de haber sobrevivido. Ah, me da sueño ahora que se aflojó la tensión. Pero se escuchó un grito que despertó completamente a Rubén. Tierra. Capítulo 57. Tierra. Los marineros que escucharon la palabra que tanto querían oír se volvieron locos. ¿Dónde? ¿Dónde está la tierra? Los marineros que descansaban en cubierta se levantaron rápidamente y miraron alrededor. Pero por más que miraran, solo se veía el horizonte. No se ve ni siquiera un arrecife, bastardo. Te golpeaste la cabeza hace rato. Era una reacción natural ya que los reportes falsos durante la navegación eran un crimen considerable. Pero el marinero de vigía no se rindió y gritó. Idiota. Sube y mira con el telescopio. Te digo que se ve allí. Por los gritos ruidosos de los marineros, las personas que estaban en los camarotes comenzaron a asomar la cara una por una. Rubén, que estaba acostado en cubierta, también se incorporó cuando Everts corrió y le reportó. Parece que descubrieron una isla. Probablemente sea la parte más oriental de la Española. Era la región llamada Punta Cana en la época moderna, pero en este período España no le prestaba atención, así que era un lugar sin nombre. Entonces, ¿cuánto tomaría llegar desde aquí a Santo Domingo? Santo Domingo era uno de los asentamientos europeos más antiguos, establecido en 1496 por Bartolomé, hermano de Colón, y en la época moderna también era la capital de República Dominicana. En este período también, en Santo Domingo estaba ubicado el gobierno general y era una gran ciudad que tenía no solo varios talleres sino hasta universidad. Probablemente tome unos 2 días. Como originalmente no pasamos por este lado, no estoy seguro. Habían llegado a un lugar inesperado porque cambiaron repentinamente el rumbo por el huracán, pero no importaba porque podían seguir la línea costera. Rubén, que comenzó a animarse pensando que había completado exitosamente la navegación, dio órdenes inmediatamente. Cuando lleguemos a Santo Domingo compraremos 3 naves pequeñas, así que seleccionen a unos 20 amigos entre los esclavos que sean buenos en el trabajo naval. ¿Naves pequeñas? Después de abastecernos en Santo Domingo exploraremos más hacia el oeste, y probablemente será difícil atracar cerca de tierra con un gran galeón. En este período España no había realizado exploración y desarrollo hacia el oeste desde Santo Domingo como centro. Naturalmente, era difícil que grandes veleros atracaran cerca de tierra, así que necesitaban naves pequeñas. Ah, ahora que lo pienso. Rubén claramente había dicho que era su primera travesía atlántica. Entonces esta sería la primera vez que experimentaba un huracán. Pero no solo rescató calmadamente a los marineros, sino que condujo el barco a una zona segura. Además, él también solo había pensado en llegar a Santo Domingo, pero no había pensado en la exploración. Rubén, que tenía no solo conocimiento aprendido por estudio sino también sabiduría que debía adquirirse por experiencia, era sorprendente. Ah, así es. Tanto que no hubo desaparecidos después de encontrar el huracán, como que nadie sufrió de escorbuto durante la travesía atlántica fue la primera vez. Parece que el cielo ayudó porque Rubén Nin tiene nobles intenciones. El escorbuto, donde los capilares se debilitan y la sangre sale de las encías y otras partes ablandándose, era una enfermedad de terror para los marineros de esta época. Pero el método de prevención era simplemente consumir vitamina C. En el barco de Rubén, beber té de hierbas de escaramujo 2 veces por semana fue prevención perfecta. Los frutos de escaramujo contenían vitamina C en cantidad superior al limón. Definitivamente, las personas deben vivir bondadosamente. Por supuesto, no era necesario presumir.
Viendo que no sufrieron diarrea para nada y todos los que tuvieron fiebre están bien, parece que las palabras de Rubén Nim son correctas. La diarrea era una enfermedad llamada disentería en tiempos modernos, causada por agua y comida contaminadas. El agua fue desinfectada con ácido hipocloroso y la comida fue cocinada con ingredientes traídos en conservas, así que no había forma de contraerla. Aunque hubo algunos que sufrieron de malaria, esto también se pudo resolver con sulfadoxina. Preparación y prevención minuciosas. Era la fuerza motriz que permitió a la expedición de Rubén navegar sin rezagados. De cualquier forma, compre generosamente también los suministros para cargar en las naves pequeñas. Sí. Entendido. Everts pensó que prometer acompañar a Rubén había sido una elección muy excelente. La siguiente persona que Rubén buscó fue Giordano. Giordano entró al camarote de Rubén con cara cansada y preguntó. Terminé todas las medidas para los niños heridos. ¿Cómo está usted, Rubén Nim? No puedo decir que bien, pero si descanso unos días estaré mejor. Pero tengo algo que decirle. No me diga que es educación otra vez. Ay, cualquiera pensaría que solo doy educación todos los días. Cualquiera vería que solo dio educación todos los días. Tal vez sería mejor hacer trabajos menores. Qué conveniente. Para Giordano Nim, que está cansado de la educación, hoy le daré una tarea diferente. ¿Perdón? Me gustaría que encontrara una forma de conocer rápidamente al arzobispo Francisco Nin de la Catedral de Santa María la Menor. ¿Eh? ¿Eso sería enviar una carta y esperar? Eso yo también puedo hacerlo. Lo que quiero es conocerlo lo más rápido posible. ¿Qué tan rápido? Aunque había ascendido al puesto de comandante de exploración con la aprobación del rey, en el Nuevo Mundo existían decenas de comandantes de exploración como Rubén. Si seguía los procedimientos formales para una audiencia privada, podría ser imposible este año. Sería bueno si fuera el mismo día de llegada, pero por muy así que sea, eso sería difícil, ¿verdad? Por supuesto. Entonces le daré 3 días. Siendo de la misma orden dominica, ¿no es suficiente con esto? Rubén tampoco daba esta orden para molestar a Giordano. El nombre oficial de Santo Domingo era Santo Domingo de Guzmán. No estaba relacionado con la familia Guzmán de la duquesa de Alba, sino que era un nombre tomado de Domingo de Guzmán, el nombre real de San Domingo que fundó la orden dominica. Es decir, la orden dominica se hacía cargo no solo de la catedral sino también de un gran eje de la ciudad llamada Santo Domingo. No traje a Giordano por esto, pero ya que tenemos conexiones, sería bueno usarlas, ¿no? Pero por muy dominico que fuera como el arzobispo, Giordano era un sacerdote joven de 21 años que acababa de recibir la ordenación. Si se comparara con la sociedad aristocrática, sería como un noble de bajo rango de 21 años solicitando una audiencia privada con un duque de edad madura. Ah, por muy así que sea, 3 días es imposible. Todavía es joven después de todo. El Giordano de los registros fue una existencia que sacudió todo el continente europeo. Pero el Giordano frente a él aún era un joven de 21 años. Aún así, ese talento brillante llamaría la atención de las personas sin importar la edad. No es difícil. Solo participe en la misa, memorice el sermón del Padre y luego diga algo a las personas sin cambiar ni una coma. Ah, mientras se admira diciendo que fue un sermón muy excelente. ¿Con eso basta? Sí, es suficiente. Rubén tenía confianza en este método. Era el método que Giordano, que en la historia original escapó medio forzadamente del monasterio por acusaciones de herejía, usó para capturar los corazones de las personas mientras vagaba por toda Europa. Como Everts había predicho, el grupo de Rubén llegó a Santo Domingo 2 días después. Como tenían el permiso de exploración emitido por la familia real, el permiso de entrada al puerto se otorgó inmediatamente. Mientras los marineros echaban anclas, Rubén reunió a los esclavos negros y dijo: no salgan del barco tanto como sea posible, y si surge la necesidad urgente de salir, salgan siempre junto con los marineros. ¿Entendido? Dentro de la expedición de Rubén habían comenzado a considerarse mutuamente como compañeros, pero esto era solo un caso especial. La discriminación contra los negros en las colonias del Nuevo Mundo era incomparablemente más severa que en el territorio español. Mientras que en el territorio los nobles estratégicamente trajeron esclavos negros para educarlos, en las colonias los trajeron únicamente por mano de obra. Sí, entendido.
Rubén conocía mejor que nadie la historia de este período y su lugar. Por eso sabía que la mentalidad de eliminar la discriminación racial no era más que temeridad. Inmediatamente yo también los usaré como esclavos, así que no estoy en posición de decir nada. Aunque no los restringiría físicamente como otros españoles, sino que los influenciaría mentalmente, igualmente los usaría como esclavos. Aún así, absolutamente no quería ver a su gente siendo perjudicada. Demba, selecciona 20 de los chicos fuertes y sígueme. Seku lleva 10 y sigue al padre. Sí. Abuelos, vengan conmigo al astillero. De cualquier forma se nos acabaron los materiales de reparación, así que iba a ir al astillero. Rubén bajó del barco con el trío de Marco y los esclavos. Padre Giordano, que le vaya bien. No se preocupe. Si hace como le enseñé, definitivamente funcionará. Después de separarse de Giordano y saludar al noble menor que administraba el puerto, se dirigió inmediatamente al astillero. Aunque sea inferior comparado con Venecia o Nápoles, parece del nivel de La Coruña. Si había una diferencia, era que mientras en La Coruña solo se veían blancos en las calles, en Santo Domingo estaban mezclados blancos, aborígenes y mestizos. No solo Rubén estaba viendo a las personas. Las personas de Santo Domingo también miraban con curiosidad a Rubén, que caminaba con ropa costosa, cara apuesta y un canario amarillo brillante en el hombro. Mientras caminaban observándose mutuamente, comenzaron a verse uno por uno barcos con solo el armazón levantado. Abuelos. Voy a comprar pequeñas carabelas en el astillero, así que por favor examinen si tienen defectos. Eso es nuestra especialidad. No te preocupes. Como estaban junto los mejores artesanos navales de esta época, no había preocupación de ser estifados. Cuando Rubén, vestido con ropa costosa y de apariencia digna, entró al astillero, una persona se acercó sin ser llamada. ¿En qué puedo ayudarle? Vine a comprar 3 carabelas de menos de 100 toneladas. Ahora no tenemos nuevas, solo usadas, ¿está bien? Sí, está bien. Entonces lo guiaré al director. Si eran usadas la probabilidad de ser estafado era alta, pero como estaba el trío de Marco no importaba. Rubén y el trío de Marco recibieron orientación y conocieron al director del astillero. ¿Está buscando barcos carabela de menos de 100 toneladas? Sí. Sería mejor si fueran nuevos, pero conformándome, los usados también están bien. Lamentablemente no tenemos nuevos, pero tenemos varios usados comparables a nuevos. Se los mostraré inmediatamente. La apariencia exterior de las pequeñas carabelas que mostró el director era de un nivel que se podría creer que eran nuevas. ¿Qué tal? Las reparamos correctamente nosotros, así que puede considerarlas sin diferencia de rendimiento con las nuevas. Como hay muchos clientes que lo consideran, si no hace contrato ahora mismo podrían venderse. Se huele a estafa de lejos. Mientras Rubén pensaba qué hacer, el director continuó hablando. Originalmente son 3,000 escudos cada una, pero si compra las 3 de una vez se las daré por 7,000 escudos. Rubén hizo señas al trío de Marco de que no intervinieran y dijo. Entonces tendría que hacer contrato rápidamente. Por favor, prepare el contrato. Ay, por supuesto. El tiempo que tardó el director en hacer que su subordinado preparara el contrato fue realmente un instante. Aquí está. Mi sello personal ya está puesto, así que solo necesita firmar. El sello personal del director. Eso era exactamente lo que Rubén había estado esperando. Rubén recibió el contrato y dijo. ¿Podría examinar el estado de los barcos antes de firmar? Por supuesto. No hay problema. Vengan por aquí. El director pensó que un novato como Rubén no podría encontrar defectos aunque mirara. Pero Rubén no pensaba encontrarlos directamente. Abuelos, por favor. El trío de Marco comenzó a examinar cada uno su área de especialización. Marco, que era carpintero y artesano de cepillo y unión de cascos, comenzó a golpear la madera. ¿Eh? ¿Qué es esto? Está podrido por dentro. El problema no era solo eso. Pietro, el artesano metálico, examinó velas, cuerdas, poleas, anclas y cadenas y dijo. Está pintado con pintura de piedra caliza, así que no se ve bien, pero la vela está un poco podrida. Las poleas también están en mal estado. Vettore, especialista en impermeabilización y pintura, también encontró partes extrañas.
Viendo que solo aquí la pintura está aplicada gruesa, parece que se agrietó. Esperen, voy a pelar un poco la pintura. La búsqueda de defectos del trío de Marco continuó después de eso. A estas alturas, el director del astillero también se dio cuenta de que los ancianos eran artesanos superiores a él. Señor cliente. Detrás de Rubén, a diferencia de los esclavos negros que solo quedaban huesos trabajando en plantaciones, había hasta 20 esclavos robustos que emanaban intimidación solo con verlos. No era una situación que se pudiera resolver con fuerza. Además, el contrato con su sello personal también estaba en las manos de Rubén, así que no podía escabullirse. Pensé en pasar por alto defectos menores, pero ¿no cree que esto es demasiado? Eso, parece que los subordinados cometieron errores. Quien cometió errores no es importante. Aunque realmente fueran errores de los subordinados, ¿no es el director el responsable? Sí, así es. Como disculpa, les daré la máxima conveniencia. Rubén primero le preguntó al trío de Marco. ¿Se pueden operar estas carabelas? Si se operan con cuidado, se podrían usar unos años más. Ante la respuesta de Marco, el director dijo con voz un poco más fuerte. Así es. Les daré 1,000 escudos por barco. Rubén interrumpió las palabras del director y dijo. Hagámoslo 500 por barco. Eso sería pérdida para nosotros. Entonces que el gobierno general decida quién tiene razón. Por supuesto, como no conocía el respaldo del director, no quería realmente eso. A diferencia del territorio español, aquí el gobernador general era la ley. Era mejor comprar las carabelas baratas que apostar en una apuesta incierta. Eso, está bien. Se las daré por 500 escudos cada una. Pero por favor mantengan en secreto lo de hoy. Como tengo muchas cosas que comprar en el futuro, si me presenta comerciantes honestos y me escribe cartas de presentación, lo haré así. Para la limpieza del barco, no habían cargado ni un solo animal. Tampoco había carros porque tenían que cargar la máxima cantidad de alimentos. Pero ambos eran suministros absolutamente necesarios para el desarrollo del nuevo mundo. Pensaba comprar todas las cosas dentro de los 3 días que le había dado a Giordano usando la carta de presentación del director. Capítulo 58. 3 días después de llegar a Santo Domingo. Rubén se reunió con Francisco, el arzobispo de la Catedral Santa María la Menor, junto con Giordano. Es un honor conocer al arzobispo Francisco. Soy Rubén Kruger. Sí, es un placer. ¿Es cierto que llegaste a Santo Domingo sin perder ni un solo hombre después de encontrarte con un huracán? Sí. Todo fue gracias a las bendiciones del Señor. El Señor también debe conocer la razón por la que viniste al Nuevo Mundo. El arzobispo ya había escuchado sobre Rubén mientras cenaba con Giordano. Haré todo lo posible para no perder mi propósito inicial. ¡Qué excelente mentalidad! Por ahora, sigamos hablando mientras comemos. Con las palabras del arzobispo, comenzó un banquete digno de la catedral. Durante la cena, se habló sobre el bienestar de Felipe II y la situación política de la península. Entonces el arzobispo preguntó. Por cierto, según me dijo el padre Giordano, ¿querías conocerme? ¿Por qué razón? Giordano era alguien que cumplía fielmente con sus tareas asignadas. Mi exploración del Nuevo Mundo es para evangelizar a los nativos, pero también tengo el deseo de construir iglesias en regiones inexploradas. Sin embargo, explorar regiones inexploradas por sí solo ya es una tarea difícil, así que esperaba que el arzobispo me pudiera ayudar. Oh. Excelente. Muy excelente. ¿En qué puedo ayudarte? El arzobispo, que ya conocía la situación financiera de Rubén, pensó que Rubén realmente podría construir una iglesia. Como era de esperarse, el catolicismo es la clave maestra universal. Según los registros, Francisco era una persona que dedicó toda su vida a la evangelización católica de los nativos. Una vez que se reuniera con él, estaba seguro de que podría obtener su apoyo. En 2 días tengo programado discutir los detalles de la exploración con el gobernador Antonio. Así es. Para explorar la isla La Española tienes que coordinarte con el gobernador. Este proceso era para confirmar si Rubén realmente había recibido el permiso de Felipe II, por lo que no había posibilidad de ser rechazado. Por supuesto, cuánto apoyo brindaría dependía del gobernador. Había un apoyo que Rubén definitivamente tenía que obtener de él.
En ese momento, me gustaría poder elegir personalmente a los nativos que servirán como guías y cargadores durante el proceso de exploración. De hecho, siendo arzobispo, podía hacer peticiones mayores al gobernador. Pero no había razón para hacer una petición excesiva al gobernador por Rubén, a quien veía por primera vez hoy. Sin embargo, algo así podía decírselo sin problemas. Para algo así, le escribiré una carta al gobernador. Muchas gracias. Siendo una petición del arzobispo, el gobernador tampoco podría rechazarla fácilmente. Habiendo recibido la confirmación del arzobispo, ahora era momento de elegir a los nativos que lo acompañarían. Rubén regresó al barco y junto con Giordano buscó a Huaycán y Aracú. Es un honor verlo, señor Rubén. Estos eran los que Felipe II había enviado cuando fue a Madrid para obtener el permiso de exploración, y podían hablar español aunque fuera torpemente. Sin embargo, en 3 meses su pronunciación había mejorado mucho. Oh, ¿tu pronunciación ha mejorado mucho? Sí. Estudié mucho con el padre y aprendí bastante. Había delegado en Giordano que aprendiera los idiomas nativos, pero parecía que ellos también habían aprendido mucho español a cambio. Hoy los llamé para decidir su futuro. El padre ya ha aprendido todos los idiomas nativos, así que su papel ha terminado. Con las palabras de Rubén, los ojos de los 2 esclavos se agitaron. Entonces, ¿eso significa que tenemos que regresar a la reducción? La reducción era la zona de residencia nativa establecida por ley. El propósito oficial era proteger a los nativos, pero en realidad era solo una herramienta para forzar la fe católica e imponer trabajo forzado. Naturalmente, no querían regresar a un lugar así. Si ustedes quieren, regresan, y si quieren quedarse conmigo, se quedan. Queremos quedarnos. Yo también. Respondieron sin dudarlo ni un momento. Durante el tiempo que estuvieron con Rubén, nunca habían sentido hambre. No solo se habían llenado el estómago, sino que siempre habían comido la mejor comida. Incluso en un barco flotando en medio del océano. No es algo que puedan decidir tan fácilmente. Hasta ahora los traté como huéspedes enviados por su majestad, pero si se quedan conmigo de ahora en adelante, tendrán que trabajar igual que mis subordinados. Naturalmente, no tenía intención de desperdiciar mano de obra. Si es trabajar como ellos, podemos hacerlo sin problemas. Es correcto. Y según escuché del padre, van a explorar la región occidental. Podremos ser de ayuda. Los esclavos negros hacían trabajo asignado y descansaban. Las comidas también llegaban regularmente. Si era trabajar como ellos, podían hacerlo sin problemas. Si ustedes quieren, está bien. Entonces les daré su primera misión. Solo denos la orden. Antes de ir al oeste voy a reforzar el personal, así que cada uno encuentre 50 personas que cumplan las condiciones. ¿Qué condiciones? Primero que nada, tienen que haberse vacunado contra la viruela. Esta era la condición prioritaria. No importaba cuán inteligente o bueno peleando fuera un nativo, si se enfermaba de viruela y moría, era mejor no tenerlo. Si se enfermaban de viruela, no había garantía de poder salvarlos, y se gastarían más mano de obra y recursos cuidando a los pacientes. Eso creo que podremos convencerlos sin problemas. Ellos también se habían vacunado, así que pensaron que no habría problema. Además, según habían escuchado, casi todos los que estaban en el barco se habían vacunado. Y tienen que ser fieles a sus tareas asignadas siguiendo mis órdenes. Por supuesto, bajo la premisa de que trabajen duro, les garantizaré tiempo de descanso y comidas. Eso es más bien algo que yo debería pedirle. En Santo Domingo ni siquiera podían dormir unas pocas horas al día y solo trabajaban hasta morir. Y ni siquiera recibían una compensación adecuada. Por último, al menos los miércoles y domingos tienen que participar en misa. No tenía intención de convertir a los nativos por la fuerza. Pero tenía que mostrar al gobierno y al virreinato que estaba haciendo actividades misioneras activamente, por eso puso esa condición. Y una vez que los llevara a la iglesia, también tenía confianza en convertirlos. 2 días a la semana es una buena condición para nosotros también. Con esto terminan las condiciones. No importa la edad o el sexo. Si cumplen estas 3 cosas, los trataré igual que a mis subordinados. ¿En serio? Entonces, ¿está bien traer a las familias? Preguntó con cuidado porque entre las familias había niños pequeños y ancianos.
Eso tú decide. Solo llena 50 personas por persona que sigan bien las condiciones que mencioné antes. Lo que Rubén quería desde el principio era que vinieran en unidades familiares. Teniendo familias, no van a abandonar y huir. Sería mucho más fácil de manejar que llevar personas elegidas al azar. Si me da un día, traeré 50 personas que cumplan las condiciones. Yo también, por favor deme un día. Bien, vayan. Cuando se fueron, Giordano preguntó. Los niños está bien, pero ¿es necesario llevar hasta los ancianos? Los niños con el tiempo se convertirían en fuerza de trabajo, pero los ancianos no. Aunque no lo dijo directamente, era muy probable que solo consumieran comida. Para controlar a los nativos necesitamos a los ancianos. Tengo un método que encontré investigando mucho, así que confía en mí. Los taínos de Huaycán y los caribes de Aracú. Aunque había diferencias entre sociedades matriarcales y patriarcales, eran sociedades tribales que seguían principalmente la sabiduría y experiencia de los ancianos. Es decir, pensaba controlarlos atrayendo solo a los ancianos más veteranos que trajera Huaycán y Aracú. Parece que se le ocurrió otro método ingenioso. Si el señor Rubén lo dice, debe tener sus razones. Por cierto, de ahora en adelante por favor también dé sermones en taíno y caribe. En cuanto a sermones, puedo darlos sin problemas. Originalmente, excepto por las oraciones y partes litúrgicas principales, se explicaba en el idioma del país, así que no era una petición excesiva. Aunque no tenía interés en difundir el catolicismo, para acumular justificaciones para expandir su poder en el futuro, tenía que hacer que los nativos aprendieran la Biblia. 2 días después, Rubén tomó la lista de nativos que Huaycán y Aracú habían convencido y se reunió con Antonio de Mejía, el gobernador de la Española, junto con Giordano. Ojalá sea una persona razonable. Como es exploración occidental según la carta del arzobispo, me ayudará. En la historia original, Antonio sirvió como gobernador de la isla La Española hasta 1572. Pero como no había registros detallados sobre él, Rubén tampoco sabía qué tipo de persona era. Sin embargo, si le caía mal, explorar en La Española se volvería difícil, así que al menos hasta construir una ciudad tenía que mantener una buena relación. Por supuesto, sería mejor mantener una buena relación incluso después de construir la ciudad. Es un honor conocer al gobernador. Soy Rubén Kruger, quien recibió permiso de exploración de Su Majestad el Rey. Es un placer. Según escuché del arzobispo, ¿comenzaste la exploración para difundir la voluntad del Señor? Sí, así es. Aunque eres joven, eres muy admirable. Me halaga. Como Antonio y Rubén no estaban enredados en intereses y además había una carta del arzobispo, el ambiente de la reunión fue cordial. Por cierto, ¿quieres explorar hacia el oeste en lugar del este? Sí, así es. Como en el este hay otros excelentes capitanes de exploración evangelizando, pienso avanzar hacia el oeste. Parece que explorar para hacer misiones no es una mentira. La razón por la que las expediciones exploraban principalmente hacia el este era por dinero. Al comerciar con la península, era mucho más fácil ir y venir por el este que por el oeste. Por supuesto, ponían toda clase de excusas, pero no había nadie que no supiera ese hecho. Pero Rubén eligió el oeste en lugar del este, así que el gobernador no pudo evitar admirarse. El oeste es realmente una mina de oro, pero los capitanes de exploración de esta época no pueden saberlo. Los recursos minerales como oro, plata, hierro, cobre, níquel, así como la bauxita que necesitaba inmediatamente, tenían más reservas en el oeste que en el este tomando como base Santo Domingo. Gracias. Por eso, como el oeste carece de información, me gustaría comprar esclavos nativos familiarizados con la isla La Española. Como es para evangelizar, naturalmente debo vendértelos. ¿No visitaste ya la zona de residencia nativa? Sí. Si es posible, me gustaría llevarme a los que yo elija. Antonio tenía intención de apoyar a Rubén, que partía a explorar el oeste, cuanto fuera posible. Si Rubén tenía éxito en la exploración occidental, su posición también subiría. Si no interfiere con la agricultura, te venderé cuantos quieras. Rubén entregó la lista que había preparado previamente a un noble de bajo rango. El noble examinó la lista y luego reportó al gobernador. 50 taínos, 50 caribes. El personal incluye hombres y mujeres de todas las edades. ¿Es necesario llevarte niños o ancianos?
Era una duda natural, pero Rubén ya había pensado en la respuesta. Sí. Es para difundir el Evangelio del Señor sin distinción de edad o sexo. Ante la respuesta de Rubén, el gobernador se sorprendió hasta golpear la mesa. Ja. Ja ja ja. Había una razón por la que el arzobispo te elogió. Te pondré un precio barato para los niños y ancianos. Afortunadamente era una persona razonable. Ahora solo queda zarpar. Finalmente había llegado el momento de partir hacia el lugar que Rubén había marcado como su primera ciudad pionera. Era hora de partir hacia el río Ocoa. Capítulo 59. Cargó 35 marineros y esclavos negros en el carabela comprado a bajo precio, y llenó los espacios vacíos con esclavos nativos. Los esclavos nativos subieron al galeón completamente tensos. Demba. Por ahora suéltales las ataduras solo a estos dos. La mujer estará bien, pero ¿no será peligroso el hombre? La representante de los taínos era una abuela, pero el representante de los belicosos caribes era un hombre de mediana edad. Decidí tratar a esos dos como administradores. ¿Y con ustedes aquí, qué puede ser peligroso? No era particularmente una bravuconada. Aunque trajeron 50 familiares cada uno, aún quedaban muchas familias en Santo Domingo. En la época moderna, por supuesto, pero incluso comparado con Europa de esta época, las tribus nativas vivían en familias extendidas mucho más numerosas y ponían a la familia como prioridad absoluta. Si por casualidad atacaran a Rubén y huyeran, las familias restantes serían cadáveres vivientes, así que simplemente huirían en todo caso, pero no atacarían a Rubén. Correcto. No permitiré que le pongan ni un dedo encima al amo. Cuando Demba les quitó las ataduras, Taracú, el jefe de los caribes, le dijo algo a Rubén. Ropa, comida. Cumpliste promesa. Gracias. Taracú, que por haber vivido mucho tiempo bajo el dominio español, hablaba español aunque fuera torpemente. Seguiré cumpliendo las promesas en el futuro, así que por favor guía a las otras familias para que sigan bien mis órdenes. Taracú observó toda la cubierta del galeón. ¿Realmente estaba en lo cierto lo que dijo Aracú? Había escuchado que en el barco de esta persona llamada Rubén, trabajaban equitativamente sin importar el color de piel. También compartían la comida equitativamente. Honestamente, al principio no confiaba completamente. Aún así lo aceptó porque parecía mejor que la reducción que era como una prisión. Pero al ver realmente la situación del barco, ¿no era cierto que conversaban y comían cómodamente sin importar el color de piel? Entiendo. Pero hay algo que quiero pedir. ¿Qué es? Señor Rubén, trae resto de nuestras familias. Entonces nosotros te seguimos. Seguimos más. No contrato, señor Rubén es jefe. Taracú estaba contento de dejar la reducción, pero triste de alejarse de las familias restantes. Más aún, en este ambiente quería traer definitivamente a las familias restantes. Está bien. Si viven sinceramente como prometieron, haré el esfuerzo hasta donde pueda. Como ya había sacado 100 personas, aunque fuera difícil por el momento, en un año podría traer a cuantos quisiera. Entonces Atabey, la jefa de los taínos, habló. Ella era un poco más hábil con el español. ¿Nosotros también podemos traer familias si cumplimos sinceramente la promesa? Se lo prometo si siguen bien mis órdenes. Mano de obra controlable era bienvenida cuanto fuera. Entiendo. Entonces empecemos con la vacuna contra la viruela como prometimos. Al escuchar la palabra viruela, los nativos se llenaron de terror. Era una reacción natural ya que más de la mitad de los nativos habían sido exterminados por la viruela. Oye, como prometimos lo seguiremos, pero ¿acaso es peligroso? Para nada. Según la persona puede picar un poco, pero como les haré el tratamiento posterior, no se preocupen. La razón por la que Rubén estaba tan confiado era porque estadísticamente la probabilidad de morir por esta vacuna era de 1 en 1.000.000. En porcentaje sería 0,0001%, es como no poder hacer pasta por miedo a los gusanos. Incluso si por muy mala suerte esa una persona estuviera aquí, para las otras personas tenía que aplicar la vacuna. A diferencia de cuando zarparon de Vigo, no fue un barco de salvamento del puerto sino el carabela el que dio al galeón fuera del puerto. Cuando el galeón salió del puerto, Everts gritó. Icen las velas. Everts estableció la dirección del barco y midió la velocidad, luego buscó a Rubén.
La navegación procederá siguiendo la costa como se planeó. Sí. Avísenme cuando aparezca un lugar donde la costa se extienda hacia el norte. El lugar donde Rubén quería establecerse era Palmar de Ocoa, una ciudad costera de la actual República Dominicana. Ubicado donde el río Ocoa se encuentra con el mar, podía usar tanto el mar como el río. Además, siguiendo el río Ocoa hacia arriba aparece la cordillera central, que era la fuente de recursos minerales. Sí, entendido. Después de recibir el reporte de Evers, Rubén pensó en reunir a los artesanos, pero negó con la cabeza y buscó a Giordano. Porque hasta Palmar había una distancia de unos 100 kilómetros, un tiempo ambiguo para hacer algo. Padre, ¿cómo están los nativos? Todos están satisfechos. ¡Qué alivio! Aunque esté ocupado, cuando tenga tiempo por favor enséñeles la Biblia. ¿No es ese originalmente mi trabajo? ¿No es educación sino? Se sintió una espina en las últimas palabras. Parecía que necesitaba apaciguar a Giordano. Jajaja, este mundo se hizo por la voluntad del Señor, así que la educación también, visto en grande, es parte del proceso de evangelización. Era algo que dijo medio en broma, pero de repente la expresión de Giordano se volvió seria. ¿Cometí algún error? Repasó si había alguna parte en su declaración que pudiera ser considerada herética, pero no había tal cosa. Señor Rubén. Sí, padre. Giordano iba a decir algo pero de repente miró alrededor. Rubén preguntó con preocupación. ¿Hay algún problema? Ah, no es eso sino. Giordano dejó las palabras a medias. Pronto, como si hubiera decidido algo, miró directamente a Rubén y continuó hablando. No prediqué el sermón del obispo en la Catedral de Santo Domingo esta vez. Sí, gracias al padre pude conocer rápidamente al arzobispo. El tema del sermón en ese momento fue el Salmo 147, versículo 5. Cuando Rubén recordó el versículo de la Biblia, había algo que predecía cuál podría ser el problema. No me digas, ¿ya? ¿Acaso mi intervención hizo que se diera cuenta más rápido? El contenido del Salmo 147, versículo 5 era grande es el Señor nuestro, y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. Este versículo fue el que hizo que Giordano se diera cuenta de la teoría del universo infinito. El sol está muy fuerte. Parece que la conversación será larga, así que entremos adentro a hablar. No estaba seguro si Giordano ya había pensado en la teoría del universo infinito, pero como podía salir un tema por el que sería considerado hereje, era mejor ser cuidadoso. Giordano entró al camarote y habló con expresión seria. Señor Rubén. Lo que voy a decir de ahora en adelante puede ser contenido diferente a la doctrina ortodoxa de la Iglesia. Aunque era una expresión suave, significaba doctrina herética. Parecía que el pensamiento de Rubén era correcto. Aún así lo escucharé. En el contrato especifiqué que discutiría con el padre. Gracias. Si el contenido del Salmo 147, versículo 5 es cierto, ¿no es el poder del Señor verdaderamente infinito? Sí, así es. En esta época no existía la opción de que la Biblia estuviera equivocada. ¿Por qué entonces tal persona habría creado solo un universo y hecho solo un sol y una tierra? Como esperaba, era la teoría del universo infinito. Originalmente él pensaría en la teoría del universo infinito solo después de algunos años. Pero al estar con Rubén, ese tiempo se adelantó. Rubén también respondió con expresión seria. ¿Las palabras del Padre significan que el universo es infinito? Ante la interpretación de Rubén, la expresión de Giordano se iluminó. Sí. Exactamente eso. No era fácil transmitirlo con palabras, pero como esperaba el señor Rubén es increíble. Escuchar mi pobre explicación y resolverlo de una vez. Lo siento. En realidad es lo que tú defendiste. Para un moderno parecía un comentario que no tendría mayor problema, pero en esta época no era así. En la doctrina de la Iglesia, la Tierra era el centro del universo, y los humanos eran considerados seres centrales como la creación especial y única de Dios. Era una doctrina muy importante que sostenía la Iglesia de esta época. En ese sentido, la teoría del universo infinito de Giordano chocaba frontalmente con la doctrina de la Iglesia. ¿Hay evidencia? ¿No es la Biblia misma la evidencia? El Señor que tiene poder y sabiduría infinitos no habría creado solo un universo. Solo una tierra.
Aunque respetaba a Giordano, no podía apoyar su opinión de inmediato. Si Giordano recibía un veredicto de herejía, con las fuerzas actuales no podía protegerlo. Está bien. Supongamos que la opinión del padre es correcta y procedamos con la discusión. Entonces, cada universo tiene su propia estructura y leyes y existe independientemente, pero no interactúan. Hasta ahí yo también. Como el Señor tiene poder infinito, también podría conectar universos infinitos y numerosas tierras entre sí. ¿No es así? Sí, correcto. Pero simplemente no lo hizo. Salió la respuesta que Rubén quería. Yo también pienso así. El Señor tiene la capacidad de crear universos infinitos y innumerables tierras, pero simplemente no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Yo también pregunto. ¿Por qué el Señor creó universos infinitos y no los conectó entre sí? La teoría del universo infinito de Giordano era similar a la teoría del multiverso moderna. La razón por la que Rubén veía escépticamente la teoría del multiverso era por la unidad de energía y leyes y el problema de las condiciones iniciales. Pero para explicar esto tenía que sacar conocimientos científicos modernos. Me pregunto hasta dónde expandirá su pensamiento si le enseño conocimientos científicos después. ¿Llegará hasta afirmar que el versículo bíblico en el principio fue la luz está equivocado? En el universo primordial del Big Bang solo existían partículas subatómicas, y la luz apareció solo 380,000 años después del Big Bang. Tenía curiosidad de qué conclusión alcanzaría si le enseñaba conocimientos modernos más precisos a Giordano, quien pensó en la teoría del universo infinito a partir de un versículo de la Biblia. Su corazón se llenó de emoción al pensar en tener una discusión apropiada con Giordano. Pero no podía enseñarle conocimientos modernos de inmediato. Entre los conocimientos modernos había mucho contenido contrario a la doctrina de la Iglesia de esta época. Por eso se conformó con evitar que fuera considerado hereje por difundir la teoría del universo infinito, creando un empate con lógica opuesta. De esta manera la discusión no tendría fin. Así es. Solo espero que entienda que no estoy negando la opinión del padre. ¿Eh? ¿En serio? Pero tampoco estoy de acuerdo. Sigamos estudiando juntos en el futuro y encontremos cuál es la verdad. Ja ja ja. Muy bien. Aunque aún no hemos tenido una discusión en serio, el señor Rubén es la única persona que ha respondido apropiadamente a mi lógica. Tengo expectativas para el futuro. Giordano había estudiado la Biblia desde pequeño y encontrado contenido contradictorio. Excepto por Rubén, nadie había respondido apropiadamente a sus pensamientos sobre esas contradicciones. Aunque la preocupación inmediata no se resolvió, como encontró un compañero de estudio, la expresión de Giordano se iluminó mucho. Rubén, viendo que Giordano parecía haber recuperado el ánimo, sacó el tema principal. Sin embargo, para seguir estudiando y discutiendo juntos en el futuro, ¿no necesitamos tener casa donde vivir y comida que comer? ¿Ver verdad? En ese sentido, por favor vea esto. Este es el sistema de acueducto para traer agua del río y alcantarillado para tratar aguas sucias que pensé. Rubén iba a empezar la educación de nuevo cuando afuera se escuchó bullicio. El amo dijo que no dejara entrar a nadie. Regresa. Como durante la discusión podían salir doctrinas heréticas, Rubén había ordenado que no dejaran entrar a nadie. Demba estaba siguiendo bien las órdenes de Rubén. Pronto se escuchó la voz de Tarakú, el jefe de los caribes. Ahora huele a sangre. Tengo que avisar al señor Rubén inmediatamente. Al escuchar la palabra sangre, Rubén se levantó de su asiento y abrió la puerta del camarote. ¿Olor a sangre? Explíqueme en detalle. Como es mar, difícil determinar de qué lado viene. Pero seguro huele a sangre. Rubén inhaló tratando de oler la sangre. No huelo nada. Nuestra tribu entrena desde pequeña para oler sangre. Seguro es olor de sangre humana. Bueno, si son caribes podría ser así. Los registros sobre nativos que quedaron en la época moderna eran tan pocos que incluso Rubén no los conocía en detalle. Rubén le preguntó a Evers. ¿No hubo algún problema dentro del barco? Este tipo insistía tanto en que era peligroso y pedía armas que yo mismo revisé, pero no había nadie herido. Por si acaso, armemos solo a unos pocos. En el momento en que Rubén tomó la decisión, se escuchó el grito del vigía. Se ve un barco al frente. Parece un naufragio. Capítulo 60.
Al escuchar la palabra naufragio, todos miraron a Tarakú. Miren esto. Prepárense rápido para el combate. Tarakú habló con expresión orgullosa en español torpe. Demba ve a preparar los cañones y padre reparta mosquetes a los chicos. Everts revise la situación del naufragio más detalladamente y reporte. Había dos grandes casos para que un barco naufragara. Desastre natural o combate. Pero si el olor a sangre era real, sería lo último. Como podrían quedar otros barcos en los alrededores, había posibilidad de que ocurriera combate. Armas. Si me dan armas, peleo. Pelearé al frente de todos. Tarakú estaba completamente emocionado, como era de esperarse de alguien de una tribu guerrera. No sé si ocurrirá combate, pero los caribes y taínos están excluidos de esta batalla. ¿Por qué? Familias que quedan en Santo Domingo, las traigo. Para eso, nosotros demostramos valor. Luchamos en primera línea. Está bien, está bien. Pero probablemente no tendrán oportunidad de intervenir. Por petición de Tarakú había cargado sus armas tradicionales en el barco. Entre ellas había armas de largo alcance, pero comparadas con cañones o mosquetes tenían un alcance notablemente inferior. Como había muchos niños en el barco, no tenía intención de hacer combate cuerpo a cuerpo. Rubén revisó el estado de los cañones y buscó a Evers. ¿Confirmó la nacionalidad del barco? No hay bandera o emblemas, así que no estoy seguro, pero por la figura de proa se esperaría que sea un barco comercial español. Si era un barco comercial español, tenían que acercarse y rescatar a cualquier superviviente que hubiera. Si se corriera el rumor de que aún esperando que fuera un naufragio español simplemente se fueron, inmediatamente sería considerado enemigo público. ¿Es un solo naufragio? Sí, no se ven otros barcos. No se podía considerar que un barco comercial se moviera solo. ¿Fue capturado, hundido, o está a la deriva en otra dirección? La posibilidad de que haya escapado es baja. Era más probable que hubiera escapado hacia el este en dirección a Santo Domingo que hacia el oeste, pero no habían visto ningún barco en el camino. Acerquémonos por ahora. Ordene que las carabelas 1 y 2 vayan hacia atrás para bloquear cualquier ruta de escape, y que la carabela 3 se acerque para confirmar según la situación. Cuando el galeón se acercaba al naufragio, Rubén calculó posibles variables. Cuanto más se acercaban al naufragio, más vibraba el olor de cadáveres en descomposición. ¿Cómo logró oler sangre en medio de esto? Rubén suprimió la sensación nauseabunda y revisó el naufragio con el telescopio. Parece que fue atacado por piratas. Aunque aún había distancia y no se veía con precisión, varias siluetas que parecían cadáveres entraron en su vista. Holanda está en la fase inicial de la guerra de independencia, así que no es momento de haber enviado corsarios, debe ser Inglaterra o Francia. En serio, estos tipos actúan como si fueran nobles, pero por dentro están completamente podridos. Elizabeth, quien murió el año pasado y era esposa de Felipe II y reina de España, era una princesa francesa. Los franceses también respetaban a la reina Elizabeth, pero su piratería no se detenía. Aunque había varias razones, al final era como decir esto es esto y aquello es aquello. Sea quien sea el culpable, si está en los alrededores definitivamente debo acabar con él. El lugar donde Rubén iba a hacer su nido no estaba lejos de aquí. La víctima podría ser su propia nave, y como no quería que su asentamiento fuera expuesto tan pronto a países hostiles, quería resolverlo de cualquier manera. ¡Puaj! Cuanto más se acercaban al naufragio más repugnante se volvía el olor, así que algunos de los niños con estómagos débiles vomitaron. Everts también se acercó a Rubén con expresión desagradable y reportó. Según el vigía, no hay supervivientes en cubierta. ¿Qué haremos? Aún así, por si acaso, ordene que la carabela 3 se acerque a buscar. Confirmen supervivientes y averigüen quién fue el enemigo. El buque insignia esperará aquí dando cobertura. Sí. Everts, quien recibió la orden, gritó fuerte. Bajen velas y esperen en esta posición. Los combatientes sigan vigilando el naufragio. Mientras tanto, los esclavos negros de la carabela 3 subieron al naufragio y comenzaron la investigación. Everts organizó los reportes de los esclavos y se los transmitió a Rubén. Por la figura de proa definitivamente es un barco comercial español. No había supervivientes. ¿Hay algún sospechoso de quién lo hizo? Probablemente corsarios franceses. ¿Por qué?
Dijeron que había varias palabras escritas con sangre que decían Francia en el piso de la cubierta. Y el barco tiene la quilla dañada, así que sería difícil navegar. Aunque la predicción de Rubén había sido correcta, no se sintió particularmente contento. ¿Cuándo creen que fue atacado? Estimamos entre 3 a 10 días. Dependiendo del clima, el grado de descomposición variaba, así que era imposible una predicción exacta. Pero esto era suficiente. Hagamos guardias de 3 turnos y reduzcamos la distancia entre las naves para poder transmitir órdenes inmediatamente. Si hay piratas cerca será peligroso. Aunque los cañones tenían baja precisión, si estaban juntos aumentaba la probabilidad de impactar. De cualquier manera, ellos no tienen telescopio. Definitivamente los descubriremos primero, así que no será tarde dispersarse en ese momento. No era posible que Venecia ya hubiera distribuido telescopios, y aunque Francia hubiera conseguido uno, no importaba. El rendimiento del telescopio de Rubén era mucho mejor y el galeón de Rubén observaba desde un lugar mucho más alto que los corsarios. Si iban a descubrir algo, sería este lado primero. Entendido. Como habían visto a los esclavos negros dando sepultura a los cadáveres, todos continuaron la navegación en un estado aún más tenso. Originalmente deberían haber llegado al destino alrededor de la puesta del sol del día que partieron. Pero debido al retraso por investigar el naufragio, el destino comenzó a verse cuando salió el sol a la mañana siguiente. La costa se extiende hacia el norte. Lamentablemente no se encontraron con el enemigo. Habría sido bueno barrer con ellos en esta oportunidad. Como encontrar al enemigo en este vasto océano era imposible, dejando atrás los sentimientos de pena, iba a indicar el punto objetivo cuando el vigía gritó a continuación. Se ve una nave en el horizonte. Con esas palabras Rubén se levantó de su asiento y dijo. Todos prepárense para combate. Aunque aún no se había confirmado que fueran piratas, tenían que prepararse. Conforme pasaba el tiempo y se acercaban a la nave, llegaron nuevos reportes. Se ve una nave más. Se ven 2 naves más. Parece que las naves están ancladas en tierra. Las naves tienen banderas francesas. Con el último reporte, las manos de todo el personal, incluyendo a Rubén, se tensaron. El número de enemigos es mayor de lo esperado. ¿Cómo debo manejar a estos tipos? Mientras la cabeza de Rubén se complicaba, Taraku le dijo a Rubén. Señor Rubén. Nos baja. Entonces atacamos de noche. Habrá muchos enemigos, ¿estarán bien? Taraku y 15 más. Todos guerreros. Luchamos bien. Pelea no es por número de cabezas. Como lo quería tanto, parecía que debía enviarlo. Si se mueven según mis órdenes, los enviaré. ¿Qué órdenes? Vamos a atraer a esos tipos al mar para acabar con ellos. Cuando los atraigamos, por favor encárguense de los tipos que queden en tierra. El lugar donde los enemigos estaban anclados no estaba lejos del lugar donde Rubén quería construir una ciudad. Si hacían operaciones de guerrilla sería problemático, así que tenía que manejarlos con certeza. Si hay oportunidad, ¿capturamos prisioneros? El objetivo prioritario es no dejar escapar ni uno solo. Si pueden lograr ese objetivo, dependiendo de la situación pueden capturar prisioneros. Entiendo. Los bajaré en bote pequeño a tierra. No entren en combate inmediatamente, infíltrense cerca y primero determinen el número de enemigos y la geografía. ¿Cuándo atacamos? Como ellos pueden tener mosquetes, muévanse al menos después de que empecemos el bombardeo. Si hay muchas tropas enemigas, simplemente esperen. Entiendo. Primero Taraku lleva hermanos menores y se prepara. Cuando Taraku movió, Everts preguntó. ¿Esta vez también planea hundirlos? Si la resistencia es feroz los hundiremos, pero si es posible los capturaremos o solo los dañaremos parcialmente. Si era posible, capturar era lo mejor. Pero si la resistencia era feroz, no había necesidad de capturar asumiendo pérdidas. Como no estaban lejos de tierra, incluso con daño parcial podían reflotarlos después y desmantelarlos para usar como materiales de barco. Deme las órdenes. El buque insignia avance así como está para que los enemigos puedan verlo, y ordene a las 3 carabelas que den una gran vuelta para que los enemigos no las vean y bloqueen la ruta de escape. Entendido. Transmitiré las órdenes inmediatamente. Ya habían obtenido una gran victoria en el duelo contra corsarios ingleses.
Si todos los marineros tenían confianza en su poder de fuego, pero no podía no haber nerviosismo antes del combate. Aunque tuvieran armas más fuertes y mejores estrategias, era una época donde la gente moría por balas perdidas. Antes del combate, una extraña tensión rondaba la cubierta. Por supuesto, Rubén también era igual. Pensemos positivamente. Si tengo éxito, conseguiré mano de obra para explotar. El ganador se lo lleva todo. Rubén se estaba acostumbrando gradualmente al mar de esta época. El almirante corsario francés Caumano estaba en muy buen estado de ánimo después de hacer un gran trabajo y cumplir incluso las órdenes del reino. Todos beban. Como siempre, nuestro almirante es generoso. Ustedes trabajan tan duro, ¿cómo podría yo no ser generoso? Ja ja ja. Oye, denles algo a esos tipos también. Me preocupa que se mueran así. De cualquier manera capturamos muchos, ¿qué problema habría si uno o dos mueren? La orden original que habían recibido era secuestrar nativos. Los de arriba dijeron que capturáramos tipos viejos en lugar de jóvenes, así que trata de mantenerlos vivos. Sí, haré el esfuerzo. El pirata echó vino en la cara de un nativo atado e inmóvil. Jejeje, este es vino caro. Te daré mi bendición así que no te mueras. No bromees, idiota. Matamos a todos los españoles sin poder capturar prisioneros por traer a estos nativos, así que mantén vivo al menos a uno. No entiendo por qué nos ordenan capturar a estos ignorantes. ¿Acaso yo sé? Y oye, idiota, cuida tu lengua. Te puedes morir así. De cualquier manera, aquí solo estamos nosotros, ¿qué importa? Entonces se escuchó el grito del subordinado que había quedado en el barco vigilando. Se ve un gran galeón de nacionalidad española al frente. El vigía reportaba sin quitar los ojos del galeón. Era para determinar qué tipo de barco era por su velocidad. El galeón de Rubén estaba muy lento porque había cargado equipaje hasta el límite para exploración y construcción de ciudad. Por la velocidad parece ser un barco comercial. Está tan lento que debe estar completamente lleno. Al escuchar la palabra barco comercial, el almirante Caumanu dejó el vino y dijo: Oye, vamos a trabajar. ¿No matamos a los marineros españoles porque no podíamos cargar más cosas en nuestro barco? Idiota, piensa un poco, piensa. Si pudiera pensar habría sido capitán. ¿Qué método hay? Normalmente Caumanu le habría dado un golpe en la nuca y respondido, pero como estaba de buen humor habló con cara sonriente. Nunca seas capitán. Es un galeón, y además grande. Entonces también habrá mucho equipaje, ¿cómo nos llevamos todo eso? Paz. Caumanu finalmente golpeó la nuca de su subordinado y continuó hablando. Realmente estúpido. Robamos el galeón. Y si acaso hay demasiado equipaje, lo enterramos aquí y nos vamos. ¿Eh? Ah. Podemos venir después a llevárnoslo. También capturaremos marineros como prisioneros. Los mataremos a todos. Ya solo con los nativos son más que nuestros hombres, si aumentamos más prisioneros y perdemos control será un gran problema. Como siempre el almirante tiene un plan. Así es, estúpido. Si entendiste, muévete rápido. Como tenemos que perseguir, saca todas las cosas pesadas y partamos. ¿Un gran galeón? ¿Qué suerte es esta? Si conseguía un gran galeón, ya no sería un corsario sino que podría ser incorporado al ejército regular. Caumanu subió al barco dibujando un futuro feliz. Rubén recibía reportes relajadamente en cubierta sobre el movimiento de los corsarios franceses. Corsarios franceses, velas izadas. Rubén se levantó de su asiento y dijo: Bueno, empezamos a trabajar nosotros también. Rubén, que de cualquier manera necesitaba más naves porque tenía que conseguir suministros de Santo Domingo. Pensaba capturar las naves si era posible. Además, si manejo bien esta batalla, podré conseguir mano de obra para explotar. Como era la época llamada Era de los Grandes Descubrimientos, Rubén pensaba hacer la nave más fuerte a esta época en el futuro. Simplemente ser rápida y resistente no hacía la nave más fuerte. Aunque no se veía, el impermeabilizado del barco era realmente importante. Me preocupaba cómo hacer trabajar por el envenenamiento por plomo, pero esto salió muy bien. La pintura de plomo rojo tenía un efecto superior a los impermeabilizantes hechos con tecnología moderna decente. Como se hacía oxidando plomo, la manufactura tampoco era difícil.
La única desventaja era que había riesgo de que los trabajadores se envenenaran con plomo al aplicar la pintura o durante el secado. Afortunadamente, los tipos adecuados como trabajadores estaban viniendo por su propio pie. Fin del capítulo 60.